Estamos de retorno en la bitácora. Muchas gracias a usted por su preferencia. Estamos hablando acerca de la geopolítica de lo sagrado. ¿Cuál es la importancia ya para realizar también una síntesis y dejar claro estos conceptos, Rafael? Geopolítica de lo sagrado, hablamos de esa espiritualidad, de lo mítico, de esa importancia que se tiene que dar a este nivel. Pero también hablábamos de que el capitalismo posee una espiritualidad que le justifica y en última instancia es lo que le sostiene y lo que hace duradero en el tiempo su hegemonía. Entonces, es una espiritualidad antiespiritual. Por eso hablamos que, por ejemplo, en el 1550, Domingo de Santo Tomás, en la actual Chuquisaca, decía lo siguiente: hace como 4 años que se descubrió una boca del infierno, a donde los españoles sacrifican diariamente a sus víctimas, a su nuevo dios que es el oro. Y esa boca del infierno se llama Potosí. O sea, hace 6 años atrás, en el 1545-46, se había descubierto el Cerro Rico de Potosí. Entonces, para interpretar esto, para concebir y hacer clarificable de que en el mundo moderno estaba apareciendo un nuevo ídolo, se requería categorías teológicas. Y los clérigos son los primeros que se dan cuenta de que hay una sustitución idolátrica. Está apareciendo un nuevo ídolo en el mundo moderno, que es básicamente al cual se van a postrar todos los reinos, los imperios, los ejércitos, los poderes fácticos del mundo. Hoy en día, por eso se dice que lo que domina al mundo ahorita es el mundo financiero, es el mundo del capital, es el mundo del dinero. A eso Marx le llamaba el mamón, o sea, el ídolo al cual se sacrifica constantemente víctimas. Marx saca esta analogía de los pueblos fenicios. El Moloch era un dios al cual se sacrificaban primogénitos. Y los ricos que no querían sacrificar a sus primogénitos, sacrificaban los primogénitos de los pobres. Entonces, Marx también tiene un marco categorial teológico para advertir que en el mundo moderno hay una nueva idolatría, la idolatría del dinero convertido en capital. Esa idolatría es la que va a ir sustituyendo a los dioses y va a ir destronando los poderes celestiales y va a ir entronizando nuevos dioses. Entonces, si te das cuenta, todas las espiritualidades están amenazadas. O sea, no es solamente nuestra espiritualidad la que está amenazada por el mundo moderno, sino todas han sido amenazadas. Entonces, cuando el capitalismo es tan hábil de poder resignificar las religiones en torno a los valores que imprime el mundo moderno, por ejemplo, antes del mundo moderno y del capitalismo, el ahorro no era considerada virtud, es más bien era emparentado a la usura. Tiene que haber una transmutación de valores para que el ahorro empiece a ser considerado virtud. Y eso se produce a partir no solamente de Adam Smith, sino también de Mandeville. Mandeville tiene un libro que se llama La fábula de las abejas, donde dice vicios privados, virtudes públicas. Entonces Mandeville se da cuenta de que con los valores medievales no se podía desarrollar el capitalismo. Y lo que estaba produciendo el auge de la Europa, que nunca había tenido tanta riqueza, era precisamente el capitalismo, el saqueo de la riqueza del nuevo mundo con exclusividad de Europa. Entonces, esa nueva idolatría que está manifestándose en el mundo está empezando a amenazar a todas las espiritualidades. Y ahí es cuando van a aparecer en respuesta a aquello los fundamentalismos, sobre todo en la parte oriental. Ahora, esta idolatría que señala sobre el dinero y sobre el capitalismo y el mundo moderno ha atrapado a todos los países, incluso a los que están luchando contra el mundo moderno. ¿Por qué? Porque la parte del dinero, la parte económica, la parte financiera es precisamente la que está moviendo todo, incluso geopolíticamente. Los mismos estados y las nuevas potencias emergentes. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿A hacer una lucha o a simplemente resignificar? Entonces, me das pie a señalar también lo siguiente. A ver, no se trata solamente de una lucha política, si te das cuenta. Es también una lucha espiritual. Y eso tiene que ver con el hecho de que si el mundo moderno posee una idolatría, en última instancia, el sistema de creencias del mundo moderno es profundamente idolátrico. Y eso podemos verlo en la relación cotidiana que tenemos con las mercancías modernas. Por ejemplo, ¿por qué todo el mundo toma Coca-Cola? La Coca-Cola es una bebida y está demostrado que no calma la sed. Es más, es el mayor causante de diabetes en el mundo. Además, como tiene ácido fosfórico, es ladrón de calcio en el cuerpo. Pero ¿por qué a la gente le gusta Coca-Cola? Porque la Coca-Cola aparece, gracias a la publicidad y a la propaganda, como un fetiche.
O sea, la Coca-Cola no es un simple brebaje, es la chispa de la vida. Entonces, ¿qué significa fetichismo? Yo, por transferencia de voluntad, le otorgo un poder a la cosa y creo que la cosa tiene poder y que ese poder realiza todos mis apetitos. Entonces, todas las mercancías modernas contienen ese tipo de relación en la cual los seres humanos transferimos nuestra voluntad, nuestro poder y les conferimos a la cosa como si la cosa tuviera poder en sí. ¿Por qué, por ejemplo, usamos cremas Pond's? Porque nos han hecho creer el cuento de que Pond's le dice adiós a las arrugas. Es decir, todas las mercancías modernas creen contener todos los apetitos nuestros y creemos que por tenerlas vamos a conseguir todos los sueños que portamos. Entonces, esa es una relación fetichista. La cosa se convierte en persona y la persona se convierte en cosa. ¿Por qué? Porque yo ya solo trabajo para tener esos satisfactores. Relación fetichista, pero dentro del mundo moderno. Relación fetichista basada también en el tema financiero, ¿o no? En última instancia, todo lo que porque consumo... voy a adquirir. Claro. Y para eso voy a trabajar y voy a buscar esa acumulación infinita de dinero. Entonces yo trabajo para dar vida a la cosa. ¿Y cuál es la cosa que más valor tiene en el mundo moderno? Es el dinero. Entonces, ¿cómo funciona el mundo? En torno a la maximización de la acumulación de ganancias. ¿Para qué produce el mercado mercancías? Para que yo las consuma. ¿Y cómo las consumo? Pagando. Es decir, trabajo y el fruto de mi sacrificio es esta moneda, este papel llamado dinero, y eso lo transfiero. Y ese acto de transferencia es toda mi vitalidad. La transfiero para que la cosa, el ídolo, se llene de vida. Todo mi sacrificio va en pos de dar vida a la cosa. Esa es la relación fetichista del mundo moderno. Por eso, lo espiritual, espiritualidad y los dioses que vienen desde la antigüedad, desde milenios, se encuentran amenazados en el mundo moderno. Y por eso aparecen los fundamentalismos. Pero en los fundamentalismos aparece una reacción extrema de negar o de negación de todo aquello que se concibe como el impacto de la civilización occidental. Entonces, frente a eso, reaccionan las espiritualidades o las religiones, sobre todo en el área del Oriente, en el área del Islam, etcétera, y reaccionan con fundamentalismos. Pero también de esta otra parte aparecen los fundamentalismos cristianos. Entonces, hacia una geopolítica de lo sagrado, ¿qué quiere decir? Que la lucha no es solo política, no es solamente física. Porque si hay una espiritualidad, anti-espiritualidad, la lucha es también espiritual. Y eso tiene que ver con el hecho de que este mundo nos está destruyendo y la única forma que tenemos de reconstituirnos, de construirnos de nuevo, es recuperar aquello que está siendo destruido en nosotros. Por eso hay tanta hambre de espiritualidad en el mundo. ¿Por qué? Por eso las religiones no han cesado. Por eso la gente vuelve a las iglesias, vuelve a las congregaciones, vuelve otra vuelta a creer. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida, esta forma de vida, ya no es vida. Entonces la gente empieza a darse cuenta y empieza a adquirir la conciencia de que no podemos fundar una forma de vida exclusivamente en lo racional. Y el cuento ese de que la ciencia puede realizar todos los deseos humanos está empezando a caer en saco roto. Por eso la gente vuelve a lo espiritual. Por eso es necesario que las espiritualidades dialoguen. Encontrándose las espiritualidades unas con las otras, pueden recuperar el sentido perdido. Y eso es un poco lo que está aconteciendo en lo que alguna vez hemos mencionado, el diálogo de saberes. En el diálogo de saberes está inscrito profundamente un diálogo espiritual. La humanidad está empezando a reconocer que necesita recomponer su condición espiritual para dialogar en el ámbito más profundo de la estructura ética del ser humano. Decías, y de repente es importante definir que las espiritualidades dialoguen. ¿En qué plano? ¿Cómo ha plasmado esto? En el plano de la recuperación de lo que les es propio. Por ejemplo, voy a poner esta analogía. Digamos que esta mesa es todo lo espiritual. Todo lo espiritual. Cada religiosidad ha podido entrever de todo lo que es infinito una parte. ¿Por qué? Porque somos seres finitos y la religiosidad es en última instancia interpretación humana. Es decir, cada religión interpreta de modo cultural, civilizatorio, lo que concibe como lo divino. Pero como lo divino es infinito, no puede agotar ninguna todo lo que lo divino es. Sería imposible. Entonces,
Que dialoguen las espiritualidades significa recuperar aquello que se ha perdido. ¿Y cómo podemos recuperar aquello que se ha perdido si está prácticamente destrozado, está roto, está en pedazos? Hay que unir los pedazos. Entonces, se dice lo siguiente: espiritualmente las religiosidades, ninguna es superior a la otra, pero algunas están más desarrolladas que otras. Por ejemplo, en nosotros, con la extirpación de las idolatrías, han prácticamente destruido un componente muy importante de nuestra religiosidad. Recomponer eso solitos es difícil, pero sí podemos hacerlo dialogando con las otras espiritualidades para encontrar qué de propio hay en lo nuestro y cómo de lo propio de lo nuestro podemos empezar a dialogar con aquello que también las otras espiritualidades contienen y pueden ayudar a encontrarnos lo que de propio hemos perdido, pero podemos reconstruir. ¿A través de religiones? A través del diálogo al diálogo espiritual. Estamos concretando el tema de lo sagrado, de lo espiritual, y es más complicado entender este nivel. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver un mundo tangible, un mundo en el que yo agarro este libro, lo escribo, veo, lo plasmo, pero esa parte de lo espiritual, esa parte de lo sagrado, es abstracto. Sin embargo, voy y acudo a ella cuando no encuentro una respuesta. Entonces, pero si te das de cuenta, es más concreto, ¿cómo porque tiene que ver con la vida diaria. Por ejemplo, ¿qué dicen los cabalistas? A ver. Todo este mundo que vemos es el 1% de la realidad. El 99% de la realidad no vemos. Pero, sin embargo, en ese 99% de la realidad se decide nuestra vida, nuestra existencia y lo que es la vida. ¿Qué dicen los físicos cuánticos? Nos hemos metido al último rincón de la estructura subatómica y ahí nada es, como decía la física clásica, sólida, predecible y estable. Ahí todo es vacío. Entonces los cabalistas les dicen a los físicos cuánticos: ese mundo subatómico que ustedes mencionan, que es pura energía, es lo que llamamos espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que las verdaderas estructuras de la vida y del mundo no son físicas. Las verdaderas estructuras de la vida, del mundo y lo que decide nuestras vidas son estructuras espirituales. Pero para eso no tenemos ojos. Para eso se requiere, lo sentimos, si buscas. Para eso se requiere nuevos ojos. ¿Qué quiere decir esto? Nuevas categorías, nuevos conceptos. ¿De acuerdo a lo que decíamos hace rato? Muy bien. El ser humano ve con conceptos, ve con categorías. Si no tenemos nombre para algo que no conocemos, eso no existe para nosotros. Perfecto. Vamos a una pausa en la bitácora, en instantes retornamos con más.